pon mis dones a tu servicio, y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor, transfórmame. El día de ayer miramos que había 3 tipos de tiempo. Es lo que vimos ayer, 3 tipos de tiempo. El primero es lo que se conoce como el Olam, o la eternidad, el tiempo eterno. En el tiempo eterno no existen los verbos a conjugar. No existe el pasado, el presente y el futuro. Es un tiempo eterno. Número 2. Vimos el tiempo cronológico. Es una palabra transliterada de cronos, el tiempo que se puede medir, mesurable. El tiempo eterno es inmesurable, no se puede medir. Vimos también el tercer tipo de tiempo, que es también un tiempo oportuno. El tiempo oportuno está enlazando el tiempo eterno y el tiempo cronológico. El tiempo eterno y el tiempo cronológico. Lo vimos el día de ayer en una forma de una gráfica, y lo que explicábamos el día de ayer es que el tiempo eterno siempre ha sido, siempre es y siempre será. ¿Ok? En un momento de la eternidad, Dios decide iniciar lo que se conoce como el tiempo cronos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces es cuando inicia el tiempo cronos. Véase, si lo viéramos de otra manera, que el tiempo cronos tiene un principio y tiene un final. Un principio y un final, alfa y omega. Y el tiempo cronos corre solamente en una parte muy mínima del tiempo eterno, de la infinidad. Es una parte bien pequeñita, así que no se puede comparar. Han pasado aproximadamente, desde el inicio de la creación, 5,700 años. Es lo que ha pasado. A los días del Señor solamente han pasado 5 días. 5 días. Porque un día es como 1000 años, y 1000 años es que ¿qué? Como un día. Dentro de este tiempo cronos estamos nosotros. Y nuestra vida, veíamos ayer en el libro de Salmos, capítulo 90, verso 17, leeremos desde el versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robustos, o sea, en hebreo es pesados, son 80 años. Tú y yo solamente tenemos 80 años. Si pasas de los 80 años, es tiempo extra. Si no llegas a los 80 años, es lo que Dios ha decidido. Cuando la Biblia expresa acerca de Abraham y de David, dice, vivió lleno de días. Eso no lo entendemos nosotros, porque dices, ¿qué quiere decir lleno de días? Indica que se aprovechó el tiempo de cada uno de sus días, y por lo tanto vivió felizmente, rebosando su copa todos los días de su vida. Eso no lo puede decir mucha gente. Mucha gente se muere ausente de días. Pasan los días
y ni siquiera se da cuenta que los vivió. Va a morir y se queda arrepentido de no haber vivido una vida más plena, una vida más completa, una vida más amplia. Entonces, eso es lo que estábamos mirando. En la asignación el día de ayer veíamos que si son 80 años, versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Nosotros no tenemos una idea plena de nuestra vida, un panorama de nuestra vida. Lo deberíamos de tener. No lo tenemos. Muchos de nosotros vivimos al ahí se va. Nos levantamos y nos dormimos todos los días y no tenemos un objetivo, una meta, un plan, una razón de existencia. Y en este sentido es muy triste no tener ello, que traigamos al corazón sabiduría. También veíamos el día de ayer que el ser humano, cuando es creado a imagen y semejanza de Dios, eso es lo que se llama espíritu. Espíritu es lo que en el Antiguo Testamento se utiliza como ruach en hebreo. En el Nuevo Testamento neumatha o neuma, que significa vientos. El espíritu es lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios, la parte interna de nosotros. Y muchas veces en la Biblia se puede utilizar el espíritu como con la palabra corazón, cuando hace referencia a lo que son los sentimientos y las emociones. Otras veces puede llamársele conciencia cuando hace referencia a la acumulación de los conocimientos. Ciencia es conocimientos, con conocimientos, conciencia es la acumulación de los conocimientos. Y muchas veces hace referencia a la parte de la información, reflexionar, pensar, analizar. Eso es la mente, pero se habla de la parte interna del ser humano. Esto es lo de adentro, lo de adentro. Eso es el espíritu del hombre. Veíamos en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Así que el espíritu del hombre está diseñado para el tiempo eterno. Una vez que tú tienes inicio en tu creación, vas a vivir por toda la eternidad. Lo creas o no, vas a vivir por toda la eternidad. Una vez que Dios te ha creado en el espíritu, vivirás por toda la eternidad. Y veíamos también que también Dios puso esa esencia, esa imagen y semejanza en lo que se conoce como el cuerpo físico. El cuerpo físico, el cuerpo humano, que se le llamará también sarx en griego. Este cuerpo físico es el cuerpo, la carne, este cuerpo. En muchas partes se llama carne y sangre, carne y sangre. Este cuerpo físico está hecho y diseñado para el tiempo cronos, para el tiempo cronos. El tiempo cronos y el cuerpo físico se va corrompiendo, lo veamos ahí en primera carta de Corintios. Se va corrompiendo, ¿en qué sentido? Que el cuerpo físico llega a su plenitud en la juventud y empieza a ir decayendo poco a poco, a poco a poco. Por eso se marcan los 40 años como la parte media de la vida del ser humano. Y por eso, si te das cuenta, después de los 40 años, decimos como una forma metafórica, llegamos a la cima del monte y ahora vamos de bajada. De bajada. ¿Qué quiere decir esto? Unos bajan despacio y otros corriendo y otros se tropiezan y se caen. Esto es, cuando va decayendo el cuerpo, ¿a qué edad necesitaste lentes? ¿A qué edad dejaste de ver? ¿A qué edad dejaste de tener fuerzas? ¿A qué edad entró la andropausia y la menopausia y todo lo que tiene que ver con pausia? Entonces, eso fue a esa edad que empieza a decaer el cuerpo físico. La mente, ¿a qué edad se empiezan a olvidar las cosas? ¿A qué edad tu cuerpo necesita pastillas para la presión, para estar más centrados? Después de los 40, 50, 60, 70 y ya casi muerto.
Entonces, si lo ves en una forma de una carrera en atletismo, podríamos decir que antes de pasar la línea final, muchos alzan el cuello para ganar, y en algunas caricaturas sacan la lengua para ganar. Hay muchos que ya estamos en la recta final, hay muchos que ya sacaron la lengua, ya están por terminar su vida, pero desde jóvenes tenemos que planificar. Y entonces parte de esta planificación veíamos ahí en Eclesiastés, en el capítulo Eclesiastés, en el capítulo 12, Eclesiastés, en el capítulo 12, veíamos que se declara esto que estamos hablando. Nosotros pensamos que planificar va en contra de Dios. Primero les voy a decir por qué. Porque no somos judíos. Por nuestra cultura. Por nuestra cultura. Soy mexicano todavía. Bueno, antes de la pandemia viajábamos a México 30 veces al año. Entonces paso mucho tiempo en México. México tiene un tipo de cultura. No la estoy criticando, la estoy analizando. Y México tiene una cultura, y la mayoría de Latinoamérica, tiene una cultura reactiva. ¿Qué es reactivo? México es una cultura que reacciona. ¿Ok? El judío no. El judío es proactivo. Esto es, hace algo antes de que las cosas, ¿qué? Pasen. En el dicho común es, ¿cuándo se tapa el pozo? En México, cuando se ahoga el niño. Los judíos es, tapemos el hoyo, el pozo, para que no se ahogue un niño. Entonces, ¿cuándo empezamos a cuidarnos físicamente? Cuando ya empezamos a decir, tengo diabetes, somos reactivos. En vez de decir, bueno, tengo 19 años, 20, voy a empezar a comer más calcio y más vitamina C. No somos proactivos, somos reactivos. Eclesiastés capítulo 11, en el versículo 9, habla de este proceso. Alégrate, joven, en tu juventud. Veíamos lo que ayer era una dispensación. La vida del ser humano está llena de dispensaciones, de etapas. Solamente se es niño un tiempo, solamente se es adolescente un tiempo, solamente se es joven un tiempo, solamente se es adulto un tiempo. Dispensaciones. Y son tan importantes las dispensaciones. Me permiten, es un tema un poco fuerte, pero lo voy a mencionar para que vean cómo debemos entender las dispensaciones del ser humano. Cuando el varón, el hombre, está entre los 20 y 35 años, está en su punta más sublime en cuanto el deseo del amor eros, de la intimidad física. Está en su punta, está en su límite, y luego empieza a decaer. La dispensación para el ser humano a veces está definida por el masculino y femenino, pero la mujer no está en su punto sino hasta los finales de los 30 y 40 años, y sube. Y entonces el deseo del marido está al principio de su matrimonio y luego desciende, y ya cuando va descendiendo sube la mujer. Y si uno comprende las dispensaciones, tendrá un mejor matrimonio. Esto para la mente que tiene sabiduría. Quién sabe de qué hablaste, hermano, pero bueno. Dice ahí, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y apártate de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son veneno. Acuérdate de tu Creador en los días de tu ¿qué? Juventud. Entonces, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden que cuando hace la tierra la hace en orden. Nosotros no lo pensamos así, pero Dios lo hace en orden. O sea, antes de hacer las lumbreras, veíamos ayer que mataba el tiempo Cronos, Dios, primero antes de las lumbreras, creó los cielos y la tierra. No hizo el sol, luego no. Primero
hizo los cielos y la tierra, y vimos que creó 10 cosas ayer. Y después, al cuarto día, crea las lumbreras. Pero antes de crear las lumbreras, el sol y la luna, establece el mar y la tierra. Establece el crecimiento de la hierba, de los árboles. Es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Les pregunto a las hermanas que saben lavar, según ellas, ¿qué se pone primero? ¿El suavitel o el detergente? ¿Ah? El detergente. Así que todo es un orden. Y si tiene un orden, todo necesita una planificación. Dios le dice en su consejo: acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Esto es un orden. ¿Cuándo te debes de acordar? Cuando eres joven. ¿Y qué significa acordarse? ¿Solamente saber que hay Dios? No. Significa, le vas a dar a Dios los años de tu juventud. ¿Cómo? Hay que planificarlo. Es orden, nada más que nosotros no lo vemos. Y dice ahí en el versículo 12, el versículo 1, perdón, dice: antes que lleguen los días que vengan los días malos. Y habla después de la descripción de la vejez. De la descripción de la vejez. O sea, estamos de acuerdo que Dios está planificando tu vida. No te está pidiendo permiso, te está dando un consejo, un mandamiento. Acuérdate. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. Ahí es cuando te vas a acordar. Y luego vemos en Lucas, si ven ahí en el capítulo 14, que cuando hablamos de planificación, se requiere un orden. Y aquí es donde va a ser todo bien práctico, hermanos. Nosotros no nos gusta pensar como seres humanos. Somos flojísimos para pensar. Pero, ¿en qué estamos hechos a imagen y semejanza de Dios? Para que señoree. ¿Y qué significa señorear? Tener autoridad, dominar, controlar. Entonces, yo mi cuerpo lo puedo controlar. Tú tu cuerpo lo puedes controlar. Yo mi vida la puedo controlar. Tú tu vida la puedes controlar. Ayer veíamos que Dios es el que decide. Dice el dicho, uno pone y Dios ¿qué? Dispone. Entonces Dios va a disponer, pero eso no quiere decir que no voy a planificar. Mira cómo dice Lucas en el capítulo 14, ¿verdad? Ahí dice en el versículo 28, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Esto es planificación. Dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla, ¿qué? De él. ¿A quién le gusta que se burlen de él? A nadie. ¿No quieres que se burlen? ¿Qué? Planifica. Entonces el orden que veíamos ayer para la planificación, veíamos número 1, que es lo más importante, es la oración. La oración. Número 1, la oración. ¿Ok? Y la oración, uno tiene que orar en todo lugar, orar en todo tiempo. Pero esto te voy a enseñar esta noche si no lo has aprendido. Cuando uno ora tiene que ser intencional. Porque muchas veces hacemos vanas repeticiones y no oramos intencional. ¿Qué quiere decir intencional? Intencional quiere decir que vas a hacer las cosas con un objetivo, con una intención. Entonces, si vas a planificar tu vida, tienes que orar, ponerte en oración. Número 2, vas a planificar. ¿Quién puede edificar una torre y no planifica? Y nos vamos a ir, antes de llegar a la parte 3, a la parte de accionar, de acción, vamos a hacer cómo se hace un plan. Planificar. ¿Ok? Planificar. ¿Quién se sienta
y calcula es quien va a hacer la torre. Tú ayer te sentaste y muchos en la mañana lo hicieron, pero necesitas más tiempo. Una tarde no es suficiente para planificar toda tu vida. Necesitas más tiempo. Y hoy te voy a enseñar con la palabra de Dios cómo se planifica. Después te vas a tomar el tiempo, si quieres. Si no, no lo hagas. Y sigue viviendo la vida como la estás viviendo. Y sigue batallando como estás batallando. ¿Ok? Sin rumbo, ¿verdad? Y sin dónde llegar. Entonces dice ahí en el versículo, ahí mismo en el versículo 29, 30, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera? La palabra considerar, una palabra griega, se utilizaba en aquellos tiempos para cuando un rey tenía en su derredor a muchos asesores. Asesores. Tú tienes que aprender a tener asesores. ¿Y quiénes son los asesores? Los que tienen más experiencia que tú. Uno, los que son expertos en la rama que necesita ser asesorado. Eso no está basado en edad, sino basado en estudio, en conocimiento, en ciencia. Número 2. Y número 3, aquellos que te aman y que quieren lo mejor para ti. ¿Quién me está siguiendo, vamos? Ok, entonces dice aquí en el versículo 31, considera si puede hacer frente con 10,000 a los que vienen con él con 20,000. Entonces en la planificación se van a hacer varias cosas. ¿Quién hizo su tarea? ¿Muchos? Ok. Pues para llegar al punto que queremos llegar, esta es mi asignación. Esta es mi tarea. Ustedes la van a ver en YouTube. Los editores tendrán que cubrir mi plan, pero se las dejo ver a ustedes. Ok. Esto hecho aproximadamente a los 21 años, en el momento que vine al Señor Jesús. Entonces, aquí está en la parte de abajo las décadas, que muchos de ustedes no las pueden entender porque son con dibujos. El propósito no es que lo entiendan ustedes, sino que lo entienda yo. Y entonces está separado las décadas, como pueden darse cuenta, y en cada década está plantado todo. Uno planifica su vida y las pone en manos de Dios. Dice Proverbios 3, ¿verdad? Que pongamos todas nuestras veredas, considera al Señor, dice, y Él enderezará todas tus veredas. Dice Santiago 4, veamos ayer, si el Señor, ¿qué? Quiere. Entonces, la planificación tiene que ver con ello. Entonces, yo tenía una planificación, ¿verdad? Y dije, de aquí a acá voy a hacer esto y voy a hacer esto. No lo tienen que entender ustedes, ¿verdad? Porque no es Apocalipsis. Y luego aquí voy a hacer esto, y aquí esto, y aquí esto, y aquí esto. Y estamos en línea con lo que pusimos en las manos del Señor. O sea, hablamos con el Señor. Y entonces en esta oración, en la oración no se requiere solamente que sea a la ligera, sino que sea intencional. Intencional. Si ustedes ven el libro de Nehemías, podemos mirar en Nehemías cómo su vida y cómo su oración fue intencional. Nehemías 1, versículo 5. Nehemías planificó su regreso a la tierra prometida y planificó lo que tenía que hacer. Escuchen lo que voy a decir. La planificación necesita ser mesurable en el tiempo cronológico. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Estamos midiendo los tiempos. Tiene que ser mesurable, tienes que medirlo. Tiene que haber un proceso y un progreso tangible.
Y eso fue lo que hizo Nehemías. En versículo 4, 1:4 dice: cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus manos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Cuando tú vas a hacer la planificación, va a haber tiempos kairos en tu planificación. Entonces, si Dios dice: acuérdate de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud. Entonces, Dios me dice esto. Yo voy a decir: ok, si yo voy a planificar, ¿dónde voy a poner a Dios? Muchos dicen: no, pues ya que viva toda la vida lo pongo. No. O sea, ¿dónde va a estar Dios? Pero la oración requiere intención, porque no solamente es ya oré. A veces se requiere ayunar y se requiere orar por varios días. Eso es algo que la iglesia no enseña y debería de enseñar mejor. La oración y el ayuno lo practicó la iglesia primitiva. Lo puedes ver a través del libro de los Hechos. Pero la iglesia no lo enseña. Es más, muchos de ustedes ni han ayunado. Entonces, si yo digo: Señor, yo me voy a quiero dedicarme al ministerio, quiero ser predicador. Pues no, Señor, déjame ser predicador, ayúdame, Señor, que Dios me bendíceme. No, espérate. Vamos a tomarnos unos días para orar, para ayunar. ¿Cuántos tomó Jesús antes de su ministerio? 40 días. Pues mínimo me tengo que preparar 40 días. Y en los tiempos cruciales de la vida, de mi planificación, han sido 40 días. Porque uno necesita tener clara la mente. Intencional: Señor, me quiero dedicar a esto. ¿Realmente tengo la vocación? ¿Realmente estoy dispuesto? Y otra cosa importante, que tendrás que compartir tu plan con el plan de tu cónyuge. Porque si no están de acuerdo los planes, pues tú quieres esto y ella quiere esto, pues no. Tiene que haber un diálogo, una conversación. Entonces la oración es importante y es intencional. Entonces, pero fíjate, Nehemías no solamente hace eso, le pide al Señor que lo escuche. Después, si tú sigues leyendo, se pone a darse cuenta de las cosas que él necesita. ¿Quién está aquí todavía? ¿Todos están aquí? Número 1. ¿Ok? Se necesita, una vez más, que se pueda medir, mesurable, que se pueda medir. Mi planificación tiene que ser y tiene que poderse medir. Y cuando se mide en el tiempo cronos. Tengo que ser específico. Claro, si Dios dice no se va a hacer este año y lo alarga, de todas maneras yo pongo las manos en las cosas en las manos de Dios. ¿Me entiendes? Tiene que ser medir, que se puede medir. Se puede medir. ¿Cuál fue Nehemías? Vamos a hacer el muro. En tanto tiempo. O sea, tenemos que levantarlo. ¿Por qué? Porque sin el muro no se puede hacer el templo. El muro se tiene que levantar y luego se hace el templo. Todo es intencional y está ordenado. No vino Zorobabel y Esdras y levantaron el templo primero. No. Primero se hace el muro. Es orden. Y lo que pasa es que yo tengo que ordenarme primero. Déjame ordenarlo primero. Vamos a ordenarlo. Se tiene que medir. Se tiene también que tener fe. Pero con la fe se tiene también que ser realista. Hay que tener fe, pero hay que ser realistas. A ver, si tú estás a los 70 años y dices me quiero casar, está bien, pero voy a tener hijos, espérame. Vámonos despacio. Porque para empezar, a lo mejor tu mujer ya no puede tener hijos, a menos que te cases con una de 20 años. Y eso sería como un delito en algunos países. O no en otros, tal vez. Pero pues no concuerda, porque están en diferentes dispensaciones. Y entonces el hombre, cuando ya llega a sus 40 y le da la fiebre de los 40, se busca una de 20 y no concuerda.
Ahora ya tiene dinero, pero no tiene lo que necesita. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la joven le quita el dinero y lo deja sin dinero y se queda como aquel, sin nada. Entonces hay que planificar, hay que planificar. Entonces se tiene que tener mucha fe, pero tiene que ser realista. Pablo tenía fe de ir a España, sí, pero ¿por qué escribió la carta a Romanos? Tiene que pasar por ahí. ¿Y qué espera de ellos? Pues que le echen la mano. Eso es lo que está haciendo Pablo, por eso me mandó la carta. Número 3, la planificación tiene que tener recursos, y los recursos tienen que ser específicos. Uno desde que es niño tiene que ser específico. Con Caleb, por ejemplo, le digo, a mí no me estés redondeando los números, a mí sé específico. Él tiene en su móvil digital, tiene lo que él va juntando. Le damos algo semanal para que se vaya administrando. Y entonces, ¿cuánto tienes de dinero? Porque papá, quiero comprar eso. ¿Cuánto tienes? ¿Cómo? No, ¿cómo no? A mí no me dices cómo. A mí dime específico. Porque quien no sabe con detalle sus recursos, fíjate, el rey va a ir a la guerra. Mi rey, ahí vienen como unos 50,000. No. Tengo que saber qué. ¿Cuántos vienen? Para ver si puedo ir a la guerra o no. Y eso son cosas que nosotros no somos detallistas. Y como hombres y mujeres tenemos que ser detallistas. Está el joven, quiero ir a la universidad. ¿A cuál? A Harvard, a Yale. No, pues qué bueno. Qué bueno. ¿Y cuánto cobran? Pues quién sabe. No, espérate. No, voy a ir. Pues espérate, está bien que tengas fe, pero vamos a planificar esto. Tenemos lo suficiente para enviarte. Imagínate, ¿cuántos edificios de una iglesia se empiezan a hacer y no se planifica? Y entonces, ¿qué pasa? Dices, ¿qué pasó? No se acabó. ¿Pero por qué? Porque no se sentó a calcular, ¿qué? Los gastos. Y verdad que no esperas que aquel que ministra la ofrenda al tesorero, hermano, ¿cuándo es de ofrenda? Hay como tanto. No, espérate. Esperan que sea específico. Hasta los centavos. Hay 1,000 pesos. Hay 1,038 pesos con 33 centavos. ¿Verdad que quieres que sea específico? ¿Por qué no puedes redondear? Porque si redondeas eso, tu planificación va a estar mal. O haces un arquitecto. ¿Este muro cuánto? Este muro aguanta como 1 tonelada. No. Dime cuánto aguanta. Porque basado en lo que tú me digas, lo vamos a hacer. Y la vida es mucho más importante que una columna. Y la vida es mucho más importante que el dinero. Y la vida es mucho más importante. La precisión es algo que como latinos y como mexicanos no nos gusta. Ahí se va. Ahí se va y como a ver si sale. ¿Cuánto le dice la mujer? ¿Cuánto le echas de sal? Un puño. Pero tu puño y mi puño, no, son distintos. Entonces, para medir el tiempo y para poderlo manejar, tengo que ser preciso. ¿Verdad que hay una edad hasta la que se puede apuntar para las Olimpiadas una persona? Hay una edad, está basada en precisión. Está basada en precisión. Entonces, no es más importante la vida que el vestido. No es más importante el cuerpo que la comida. Entonces, tenemos que ser precisos. Y si yo voy a planificar mi vida, tengo que saber los recursos. Tengo que tener fe y ser realista. Y tengo que saber cómo se puede, ¿qué? Medir. También tengo que tener un sentimiento de responsabilidad. Esto quiere decir que, ¿qué? Si yo voy a planificar y es mi plan, yo me voy a hacer cargo de mi plan. Porque ¿cuántos hijos le echan la culpa a los papás? No, es que yo no me realicé porque es tu culpa. No, ¿quién planificó la vida? Imagínate tú que yo empecé a hacer ministerio y le dije a mi mujer, no, es que es tu culpa de que yo no me realicé como predicador. Pues espérate, el plan es tuyo.
Y al tener responsabilidad, tú vas a echar manos a la obra. Dice, ¿quién se siente y calcula los gastos? No fue culpa de otro, es tú. El rey escucha a los asesores, pero él decide. Y la vida es tuya, aunque realmente es del Señor y te la da. Pero para planificar, entonces, Dios no está en contra en que planifiques. Tú tienes que planificar, es parte de lo que tienes que hacer. Fíjate cómo lo dice en la parábola, en Mateo capítulo 25, para que veamos otro ejemplo de planificación. ¿A qué hora iban los apóstoles a orar? ¿A la hora qué? Muy bien, a la hora no. Entonces, eran tiempos precisos que estaban, ¿qué, hermanos? Planificados. Planificados. Fíjate ahí en Mateo capítulo 25, en el verso 14 en adelante, leeré en el versículo 16, todos saben esta parábola. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. A ver, necesita uno ser responsable de lo que va a hacer. Recuerda que la parte número 3 era la parte de acción, de accionar, de hacer algo al respecto. No puedes hacer hasta que sabes qué vas a hacer. Tienes que saber qué vas a hacer para hacer. No te levantas hoy, hoy, a ver qué hago. No, hay muchos que se la pasan a ver qué hago. Y acaba el día, no hice nada. Espérate, hay que hacer algo. Si te levantas es con la intención. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Entonces, en este caso dice aquí que fue y negoció. A ver, les pregunto yo, ¿cuántos talentos le dio al primero? 5 talentos, ¿verdad que sí? Fue y negoció. Al otro le dio 2, al otro le dio 1. El que tuvo 1 no negoció, sino que ¿qué? Entonces mucha gente entierra su vida. No planifica su vida, la entierra. La entierra. Y está en la silla de un lugar y está arrepentido de su vida. Dice aquella mujer, me hubiera casado con aquel, pero no hubo acción. ¿Por qué? Porque te dio temor. Hay que tener fe, pero también hay que ser realistas. O sea, esta persona con la cual yo voy a contraer matrimonio, ¿va a aguantar? ¿Me entienden? Porque escuchen, jóvenes, lo de afuera se va cayendo porque el cuerpo es temporal. Se va cayendo, sí. Piensa, Noé dice, no, es que esta joven me agrada en lo visual. Pero ¿qué pasa? Todo eso que te agrada se va a caer, se va a derrumbar. ¿O no es cierto? Entonces, el corazón no se derrumba, porque el espíritu de esa mujer, un espíritu afable en el ornato del espíritu, es más importante que la parte física. Entonces, ¿con quién me voy a casar? Con alguien que aguante y alguien que tenga los mismos valores que yo tengo. Si no, no van a durar nada. No, es que yo quiero hacer esto, pero ese no es mi plan. Tú ya sabías. Y uno tiene que compartir eso con aquella persona con la que va a compartir toda su vida. Porque ayer veíamos 3 decisiones. La eterna es la conversión al evangelio. La de toda la vida, el matrimonio. Y la de una tercera parte de tu vida, la carrera. Eso es lo que vemos ayer. Entonces, cuando ves la responsabilidad, yo tengo que, Señor, me da esto, lo puedo enterrar o lo voy a empezar a negociar. Y entonces aquí es donde viene la tarea que yo les había asignado. Y yo decía, ok, yo tengo esto. Entonces, yo digo, ¿verdad? Y aquí está en detalle, aquí está todo borroso estratégicamente para que no lo puedan leer. Entonces, pero yo pongo aquí, digo que si yo le digo a mi esposa, y el contexto de Lucas 14 es, si alguien quiere seguirme, tome su cruz y qué, pero después es calcular los gastos. Entonces, yo dije, ok, yo me voy a dedicar al evangelio, pero espérate, ¿cómo le voy a hacer para comer? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la renta? ¿Cómo le voy a hacer para vestir a mi hijo y a mi esposa? O sea, hay que pensarle. Siéntate y calcúlale. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, si alguien va a planificar el ministerio, no se avienta así, ahí, sí, el Señor va a proveer.
Totalmente, pero hay que ¿qué? Hay que pensarle. ¿O acaso vas a la concesionaria y dices, voy a comprar este carro, el Señor va a proveer a ver si lo puedo pagar o no? No, para eso Dios nos dio esto que es el culto racional. La cabeza, piénsale, calcúlale, planifícale y vas a ser tú responsable de eso. Si yo quiero ser predicador en Vallehermoso, fíjate lo que te voy a decir. Primero vamos a planificar el ministerio en Vallehermoso. Veamos la historia de Vallehermoso. Veamos la población de Vallehermoso. Veamos el tipo de gente que vive en Vallehermoso. Veamos el costo de vida en Vallehermoso. Veamos dónde debo de vivir en Vallehermoso. Veamos las unidades, colonias que no se han evangelizado en Vallehermoso. Vamos, si es una población de 50,000 y hay 10 colonias, decimos, vamos a evangelizar cada casa en los próximos 5 años. Primera colonia, segunda. ¿Y hay un plan? Hay un plan. ¿Dónde me voy a reunir? ¿Cuáles son los recursos con los que contamos en Vallehermoso? ¿Está el lugar donde nos reunimos suficientemente amplio para evangelizar estas colonias? ¿O vamos a empezar y luego dónde nos vamos a meter? No se dice el Señor va a proveer. Sí, si Dios quiere y el Señor va a proveer, totalmente. Pero ¿quién lo tiene que pensar? ¿Nosotros? ¿Por qué se sienta? Fíjate lo que te va a costar seguirme, Ricardo. En Vallehermoso te cuesta tanto. Ok, entonces voy a llegar y, a ver, hermanos, pues denme chance de vivir con ustedes. No, pásele, hermano, ustedes, pásele, pero ¿qué dice el dicho? El muerto y el arrimado, ¿al tercer día qué? Bien cristianos todos, para el tercer día. No, hermano, espérese. Porque una cosa es que nos veamos, cada quien durmiendo en su casa, y otra cosa es que nos veamos todos durmiendo en la misma casa. Y entonces, ¿qué pasa? Pues yo digo no, y luego traigo a mi mujer al principio, no, mi hermana, que lo que usted quiera, mire, la llevamos acá a los tacos de carne, mire que esto, ¿ya? Pero allá para el tercer día, ya no. Entonces, yo conozco a mi mujer, yo conozco a las mujeres, el casado, ¿casa qué? Eso es el dicho. Entonces, ¿tendré yo para pagar una renta? Y todo esto es una planificación. Una planificación que se hicieron los apóstoles. Los apóstoles eran intencionales. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer el primer viaje misionero. Y no fue como que a ver dónde llegamos. No, vamos aquí, vamos acá, vamos acá, vamos acá, regresamos. Acá vamos. Y luego daban el reporte a la iglesia. Y nosotros no somos así. Ahí se va. Pasan los años. ¿Qué hicimos? ¿Quién sabe? Pero ahí vamos. No, espérate. Vamos ordenándonos. Vamos planificando nuestra vida como iglesia y como seres ¿qué? Humanos. Levanten la mano que me está siguiendo. Tanto vea conmigo, están enojados. Ok. Y entonces se hace una planificación de años, y aquí es donde se hace una planificación de años y se va a hacer hasta una planificación semanal. No, esto sí va a estar difícil. Somos un pueblo.
señal.